Bueno, Buenas tardes. buenas noches, buenos días para todos aquellos que nos ven. Nos encontramos una nueva, un nuevo videito para estos entremundos y hoy tenemos el placer, el honor de un gran maestro, mío en este caso, José. eh, Jorge también nos acompaña. Vamos a conversar un poco de estos temas que venimos charlando ya desde hace un tiempo. José, nos gustaría que te presentes, que nos cuentes quién sos, qué es lo que haces. Qué difícil. Vamos a hacerlo bien sintético. Soy terapeuta holístico, trabajo con varias herramientas. Dentro de esas herramientas lo que predomina es un conjunto de sistemas de Reiki, de sanación del fin Atlante y todo lo que tiene que ver con el chamanismo. Desde la perspectiva del chamanismo mapuche y el chamanismo guaraní. Y además soy docente especializado en todo lo que tiene que ver con las pedagogías holísticas y las filosofías holísticas aplicadas a las distintas infancias, como así también adolescencias y todo lo que tiene que ver con la rama de educación de adultos, entendiendo que para educarnos no es la repetición de palabras o teorías, sino simplemente una reflexión permanente. Y si hay algo que la vida nos ha enseñado, que es el mundo fluye, el cambio es constante. Entonces decir que estoy escolarizado no significa o no debería significar decir que estoy educado. El educado es aquel que tiene valores y que se anima de una manera valiente a cuestionarse creencias. ¿Por qué? Porque el mundo cambia y uno tiene que muchas veces reflexionar y decir, estas cuestiones que alguna vez me sirvieron, cambió el contexto, cambió la perspectiva sociocultural, cambió la vida, pasaron experiencias a través de mí y me permite verlo desde otra manera, desde otro lugar, hacer un mea culpa, reforzar algunas cuestiones. Me parece a mí que eso es más o menos mi trabajo, ¿no? Un docente que es también terapeuta holístico y que intenta combinar estas dos cuestiones. Primero, para mejorarme yo como persona. Y segundo, para intentar ayudar a los que se cruzan en mi camino de la mejor manera posible. Bien, O sea que, interesante. muy interesante, si yo interpreto así como has dicho las cosas, significa que los valores no se consiguen con la instrucción, sino a través de las experiencias de vida. Así es. Hay algo que siempre le digo a los chicos, ¿no? Es importante los los valores que traemos de casa, los valores que nos construyen como sociedad, aquellos valores que nos hacen parte de una patria, de un grupo social, de una familia, de un grupo de amigos. Pero esos valores no tienen ningún sentido si yo no los paso por la experiencia. ¿Y qué significa pasarlos por la experiencia? Significa darles un significado. Y para darles un significado no basta pensarlos o hacer lo que papá y mamá hacían, sino implica ponerlos en una cuestión de problematización, es decir, reflexionarlos. Es decir, aquello que fue válido para la época en la que mis padres se criaron, probablemente no sea válido para esta época. Lo que no significa que sean malos, sino que los valores implican ir siempre con la verdad, con el respeto a la diversidad, que es algo sumamente importante. Nadie construye desde una visión unitaria. La construcción se hace cuando yo me encuentro con el otro, pero yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si para encontrarme con el otro, primero me tengo que encontrar conmigo mismo. Claro. Tengo que poner en jaque, reflexionar, darle significado a esos valores a través de mi experiencia. Y eso implica
muchas veces meter la pata y tener que pedir perdón, porque Claro. podemos ser lo más luminosos posible o intentar serlo, pero estamos viviendo una experiencia en carne y hueso, somos seres espirituales viviendo una experiencia en la carne y en el hueso, lo que implica que el error va a formar parte de nuestro camino. Ahora, la cuestión acá, y lo interesante, es que siempre, siempre hay una manera de enmendarlo y de superarlo. Y eso es yendo al encuentro del otro, pero no para competir, sino para complementar. Perfecto. Qué interesante esto que estás diciendo, porque en un video, el anterior, fue que hablamos sobre esta cuestión de los prejuicios con los que en esta sociedad hasta hace y creo que no han salido de todos esos prejuicios, esta cuestión de que conversábamos con Jorge, que ahora hay muchos más cocineros, chefs varones, que los vemos en la televisión, por supuesto, o en distintos restaurantes o bares que vamos, siendo que antes criabas el chico y no, ¿qué le vas a dar una ollita para que cocine? Se me va a hacer gay. Y haciendo esa comparación más allá de la sexualidad, me llamaba mucho la atención que están publicando muchísimo estas escuelas diferenciales que se llamaban en algún momento, no sé cómo se llaman hoy, a donde lo que es arte, lo que es la educación en arte, en cocina, y en distintas ramas, no existe género cuando se trata de chicos o personas distintas, ¿no es cierto? Distintas, diferentes. Bueno, eh, ¿quién tiene el poder de pararse y señalar con el dedo? Este es diferente, este es raro, o este, mirá, nació con un problema, ¿no? Ese fue un tema de debate que nos gustaría compartir con vos. Sí, sí, más allá de lo que puede significar buscarle la vuelta para no caer en la discriminación, porque no, ¿cómo podríamos decir? Se dice que no hay personas con capacidades diferentes, no hay discapacitados. Tienen una capacidad diferente. Entonces, la discriminación sería decir, hay discapacitados y hay gente capacitada. No es eso. A eso iba en cuanto no encontraba la vuelta Clarisa para que no se tomara eso como Para una que no se tomara discriminación. como una discriminación, Pero ¿cómo lo enfocarías vos desde educador, como educador? A mí me pasa algo interesante con eso. Yo no, a mí la cuestión de la normalidad, por empezar, no. Cuando me dicen que alguien es normal, yo pienso en sometimiento. Porque si hay normal, es que estás haciendo lo mismo que hacen otros. Entonces hay una parte de tu libertad que está sometida. Que puede estar consciente, no consciente, pero está sometida. Segundo, interesante esta cuestión que a mí me tocó laburarlo en el aula, sobre todo con quinto año de secundario, que eso fue un desafío, porque a mí siempre me gustan la educación universitaria, terciaria y los adultos. El secundario y los niños, la vida me llevó a eso. No lo había pensado en su momento, pero me enseñó mucho a esto, a sacar los prejuicios de lado. Entonces voy a hacer una serie de tips bien concretos para poder explicar. Segundo, la cuestión de qué es ser hombre, qué es ser mujer, es una cuestión que es una construcción meramente cultural. A ver, lo que nosotros interpretamos como el color de nene y el color de la nena, en Oriente es totalmente lo opuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la mitad del planeta que está al revés. Claro. O sea, por empezar, ¿no? El azul es el nene, el rosa es la nena, pero si tenemos países en Oriente donde es justamente lo opuesto. Entonces, ahí tenemos un punto de reflexión. Segundo, el prejuicio nace por el desconocimiento. Entonces,
ante una mirada de prejuicio, yo siempre planteo, hay que contraponerlo con una mirada de compasión y de comprensión panorámica. Es decir, si hay una persona que está tan cerrada con algún prejuicio en determinada área, significa que tiene algo emocionalmente fuerte por resolver. Nadie grita porque sí, a menos que te hayan contratado y seas cantante de ópera. Si chillás es porque algo está pasando. Que lo quieras asumir o no, es otra historia. Y segundo, se habla de la discriminación por ahí, por cuestiones que tienen que ver con alguna característica de orden cognitivo o de orden motriz. Pero también está, y yo lo he vivenciado, y me ha costado trabajarlo con mis estudiantes, la discriminación de aquel que tiene más capacidades que el resto de los compañeros, que está más adelantado, y que el sistema no le propone absolutamente nada más que hacer las cosas más rápido, quédate quieto en el banco y no molestes. Sí, sí, es verdad. ¿Qué hacemos con esa persona? Porque Necesito eso que se también es aborden. discriminación, es decir, mira, no me interesa que pueda ser más inteligente, pueda tener más habilidades en este área. Lo único que me interesa es el orden. Y la escuela está pensada como actualmente la tenemos, al menos el modelo de escuela tradicional, como una fábrica, porque no necesitamos gente que piense, necesitamos gente que trabaje, que se calle la boca, que cumple el horario y que agache la cabeza ante determinada autoridad. Punto. A ver. Perdón. O sea que la educación es para disciplinar y no para que la gente se desarrolle. Es que ahí está el problema, ¿no? Hay autores que hablan que estamos en una fase donde todo el mundo se desmorona. Y viene bien la metáfora del programa Entre Mundos, porque todas las instituciones tradicionales están cayendo. Sí. Sin embargo, la escuela, aunque caiga, sigue siendo obligatoria, porque yo puedo ir o no al juzgado a hacer algo. Puedo no interactuar con política. Puedo no ir a la iglesia. La familia se puede divorciar o ensamblar de una manera distinta, pero todo el mundo tiene que ir a la escuela. Entonces la escuela se termina convirtiendo, aún en sus ineficiencias, porque ha quedado anacrónica por las demandas del tiempo actual. De hecho, a ver, si pensamos en la escuela como funcionamiento, funciona igual que cuando iba mi bisabuelo. Sí. O sea, la escuela hace 80 años que no hace una modificación realmente genuina y real. Y cuando se hizo la modificación en los años 90, lo único que se hizo fue descentralizar, y al descentralizar las provincias más ricas pueden dar más calidad, mientras que el resto quedó a la deriva y a la buena suerte. Sin contar la corrupción y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, la discriminación creo que parte de ese sentido, ¿no? Yo creo que la discriminación tiene todo un abanico de cuestiones. Primero, que hoy los chicos nos están enseñando que ser hombre o ser mujer no solamente tiene que ver con el género con el que me identifico o con la persona que quiero tener como pareja o con la que quiero tener disfrute sexual, sino que hay cosas que el hombre tiene que hacer y que la mujer antes solamente hacía. Y lo pongo como un ejemplo concreto. Hay un autor que plantea la discriminación emocional. El hombre tiene que ser fuerte y no puede llorar. Sí. Y se están haciendo estudios, estadísticas serias de problemas mentales que eso acarrea. Esa creencia es una discriminación a que el hombre puede expresar algo que es meramente humano, como es un sentimiento. Porque si lo expresa pierde hombría. Los amigos le pueden decir algo, la familia puede decir algo. Es como que deja de ser macho por llorar.
Entonces yo me pregunto, ¿acaso no hay peor discriminación que no permitirle a una persona poder sentirse vulnerable? Cuando la misma psicología en sus distintas vertientes nos ha mostrado que tomar esa vulnerabilidad, pasarla por el cuerpo y experimentarla nos hace ser mejores personas. Claro. Entonces, claro. la discriminación desde el doble discurso, por ejemplo, hablando, ¿no?, del lugar que se le ha dado al hombre y a la mujer en la sociedad. Porque, claro, a ver, una cuestión importante, y sin meterme en cuestiones feministas, ¿no? El hombre, muchas veces, a lo largo de la historia hemos visto que ha abusado de su poder y de su fuerza para someter a la mujer. Pero hoy en día bien es cierto que cualquier mujer va, hace una denuncia, te la inventa y no van a preguntar y no se van a fijar si eso es verdad o no. Primero te condenan y después veremos qué pasa. Entonces, a ver, yo digo, las ideas están buenas, el problema es que estamos viviendo una asincronía, estamos viviendo con un sistema político, judicial, escolar, que pertenece a otra época. Hoy necesitamos pensarlo desde un lugar distinto, donde la mujer y el hombre tengan los mismos derechos, pero que también tengan las mismas protecciones a nivel legal, a nivel emocional, que nadie se sienta inseguro por mostrarse vulnerable. Hay un chico al que le cuesta algo porque tiene algún grado de autismo, por ejemplo, y demás, que hace el sistema en la mayoría de las veces y que yo lo he visto y lo he renegado. Le pongo una maestra integradora. ¿Qué es la maestra integradora? Le pongo a alguien al chico para que lo ayude, porque la otra maestra se ve desbordada con el resto del curso. Bueno, eso también es una forma de discriminación y no es que la maestra lo haga a propósito. El sistema está pensado así. Claro. O el que le salen mejor las cuestiones. Bueno, entonces una de las cuestiones que yo trabajo o intento trabajar es, bueno, cuando yo veo que hay alguien que es muy bueno en algo y que eso puede conllevar a una semilla de ego o de bullying por parte del resto, es decir, el chupamedia, porque lee más o estudia más, lo que sea, ponerlo como ayudante, como tutor de los demás compañeros. Entonces usar una habilidad que podría ser un foco de conflicto como un puente de diálogo, de ayuda y de sostén de los demás compañeros. Sociabilizando. Son múltiples. A lo mejor vos me ayudaste en matemática porque sos bueno en matemática, pero yo soy bueno en ciencias. Entonces, y jugar con eso es también darle poder a los chicos, pero es mucho más que darle poder dentro del aula y mantener el orden. Es darle la posibilidad de que pueden elegir, pero que ese elegir conlleva el respeto. Y que el respeto, cuando interactúa con la diversidad y con ir al encuentro del otro, sin ningún tipo de prejuicio, es una sociedad mejor. Por eso yo confío tanto en los chicos y les tengo tanta fe, porque yo creo que son la salvación para un mundo que está pensado desde regímenes militares, para un mundo en donde está pensado que el hombre no puede demostrar sensibilidad, donde la mujer se tiene que someter y si no se somete tiene que ser esta mujer que lucha, que es guerrera, con carácter. Claro. ¿Por qué nadie puede ser como tiene que ser? Entonces creo que la escuela es un gran instrumento para destruir todos estos focos de discriminación, ¿no? Y sacar la discriminación del ámbito, ¿no?, de las cuestiones psicológicas o motrices y llevarla mucho más allá, la discriminación que hablábamos de las emociones. Claro.
Sí, ¿cuántas escuelas nos enseñan las tablas, nos enseñan las vocales, Sí, sí, que sí, son sí. muy importantes en la vida, pero cuántas escuelas nos enseñan a manejar las emociones, la educación emocional? Bien. ¿Qué es importante en la vida que la educación emocional para criar a mis hijos de la mejor manera, para llevarme con mis amigos de la mejor manera, para cuando tenga un conflicto en el matrimonio, tener herramientas para solucionarlo? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Y el límite, o mejor dicho, los resultados los tenemos con que la depresión es una de las enfermedades que es casi una pandemia a nivel mundial. Sí, sí, ¿Eso sí, nos sí. está diciendo algo? Es noticia hace tiempo esto de la depresión. Un poco hablando de la educación y de todo aquello, conociendo aproximadamente un poquito de tu currículum, la pregunta iba a ser cómo llegas al chamanismo siendo profesor, pero cómo tu historia es de chamanismo desde niño, Ujú. desde muy chico, que es tu historia, cómo cambia tu vida para ser un profesor, para estudiar y poder dar clase en universidades y en secundarios. ¿Qué te hace ir a la educación pública? Siendo que vos ya traías una educación originaria, digamos, para ser un poquito correcta, porque tus abuelas sos descendiente de originarios. ¿Qué es lo que te lleva a hacer este cambio? No es como, quizás te podría decir, te podría dar mi ejemplo, que tampoco no sería, pero bueno, yo me pongo a estudiar en la universidad después de grande, pero en el mientras tanto estudié Reiki, estudié masoterapia, y luego paso a la universidad. Lo tuyo es contrario a lo mío. ¿Qué es lo que te hace incluirte en esta sociedad correcta, en este mundo tan marcado por un poder, ¿no? Una sociedad correcta, yo diría que Diría, bueno, soy es lo que normalmente, digamos, la Lo que, normalidad, lo que nos quieren hacer creer, lo que nos porque quieren detrás de hacer creer. bambalinas siempre pasa la mejor parte, dice. Por eso el título de nuestro programa es Entre Mundos, porque está demostrado que hay muchos mundos, muchas formas, muchos entendimientos y formas diferentes de vivir estos tiempos, y tiempos ancestrales también, ¿no? Sí, bueno, mi historia, mis dos abuelas, me- me- yo era muy pegote de mis cuatro abuelos. Los cuatro vivían en el mismo pueblo, que se llama Quetrequén, que viene del araucano, que significa pozo hondo o hondonada solitaria. Eh, pues yo siempre sentí esta sensación de no encajar mucho en ningún lugar, porque veía cuestiones que el resto las tomaba como normales y para mí yo no le veía nada normal, al contrario. Había cuestiones que tenían que ver incluso desde mi perspectiva con lo enfermizo. Hay una cuestión, una de las anécdotas, y con esto hago la síntesis, donde, a ver, ¿qué hacen en el campo? Lo típico es que una de las actividades del campo es la carneada. Ujú. Las descomposturas que yo he tenido por eso. Yo no podía ver sangre, no podía ver que mataran animales. Entonces, siempre que iban a carnear, en ese momento yo vivía hasta los 14 años en el campo. Quetrequén en sí era una aldea porque no tenía más de 400 habitantes en ese momento. Entonces, y vivíamos a 3 kilómetros. Entonces, una de mis abuelas siempre me iba a rescatar para que yo no vea la sangre y todo Vamos a contar. lo, lo demás. Y las dos eran curanderas, a las dos les habían enseñado, ¿no? Eh, indias de la zona, chamanas, eh, huarpes, mapuche y tehuelche, y
y después también tuve una pequeña aproximación con una nativa araucana, mi abuela paterna, y bueno, todo eso me lo enseñaron a mí. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo empecé a hablar de que veía cosas, de que escuchaba cosas, digamos, había venido como con un interruptor un poco más raro, me llevaron al psiquiatra y todos mis padres y no tenía nada, su hijo está bien, simplemente es altamente sensible, psíquico. Imagínense la época, ¿no? Yo nací en el 90, en un pueblo en el medio de la nada, donde para encontrar un psicólogo o un buen análisis psiquiátrico, tenías que irte a una localidad que se llama General Pico, que queda a 120 kilómetros, lo más cercano, y tener suerte de que te atiendan. Claro. Pero bueno, mis abuelas me enseñaron mucho, me iniciaron, y ese fue mi proceso. Y después todo lo que tiene que ver con la educación fue porque una de mis abuelas, mi abuela paterna, mi abuela Aide, además de ser curandera, chamana y todo lo demás, era la sacristana del cura del pueblo. No, no te puedo creer. Ella tenía toda la cosmovisión, ella tenía todo. Y él, y entonces, como ella sabía que yo no quería estar en el campo, porque me aburría mucho y demás, yo era siempre de leer, de meditar desde chico, ella me llevaba al pueblo, y un día que fui a la iglesia con ella, yo tenía 8 años, me dice, ¿querés ser monaguillo? Y le digo, ¿y eso qué es? Le tenés que ayudar al cura con las cosas que hace, qué sé yo. Y bueno, le digo, bueno, si eso implica que yo voy a pasar más horas acá con vos, yo te ayudo, no hay problema. Y empezó como un juego a los 7 años, casi 8, y terminé 10 años como monaguillo, terminé siendo jefe de monaguillo. Inicié con curandera, la abuela que era sacristana, mientras que la otra me enseñaba también cuestiones de curandería y chamanismo. Entonces, mis abuelas, si hay algo que me enseñaron, es que no hay límite. Se puede incluir todo cuando hay respeto y cuando hay diversidad. A ver, la que curaba también era sacristana. Y las dos eran complementarias, porque lo que no curaba una, lo curaba la otra. Y mis abuelas tenían algo que yo siempre lo aplico con mis estudiantes o intento aplicarlo. Era esta mirada de nunca te imponían, siempre te brindaban, pero nunca había una bajada de línea. Yo te enseño, pero no te impongo, porque vos tenés que resignificarlo a esto, darle un nuevo significado con tu mirada, con tu experiencia y con tus propias huellas. Porque este conocimiento, esta técnica funciona de esta manera conmigo. Pero vos sos otra persona, tenés una luz propia, una magia propia, tendrás que descubrir este proceso, ¿no? Entonces, mis abuelas jugaron siempre con eso. Y después mis abuelos, principalmente un tío abuelo por parte de mi papá y mi abuelo por parte de mi mamá, siempre me incitaron a que yo pudiera descubrir mi propio camino, pero rompiendo los límites de lo establecido. Y los límites de lo establecido no era que eran revolucionarios, para nada, eran lo más tradicional que había. Pero los límites de lo establecido era algo que en casa o en la familia nadie salía del lugar donde naciera. Yo me mudé creo que 20 veces ya. O sea, porque viajando me encuentro con otro mundo, con otros sabores, con otra forma de ver la vida, y eso a mí también me permite refrescar mis propias ideas y transformarlas y mantener la mente joven, porque mantener la mente joven implica que vos podés saber mucho, pero te podés convertir en un ratón de biblioteca totalmente gris y aburrido, o podés transformarlo y dar lo mejor de sí
para los otros y para uno mismo. Perfecto. ¿Tenías unas preguntas vos para hacerle No, era, de este tema del chamanismo, de las creencias? bueno, es justamente que es lo que ocurre con la gente, con una sociedad tan complicada como estábamos hablando. La sociedad está compuesta por gente complicada, entonces la sociedad es complicada, formamos parte de eso. Entonces, Exacto. por ahí ese es el problema, ¿no? De pronto nos encontramos con que hay gente que confía en personas que se manifiestan como con las constelaciones, con Reiki, con ¿cómo diría? Estas circunstancias de poder profundizar espiritualmente y poder llegar a tener algunas respuestas. Y de pronto se encuentran con que hay personas que por el simple hecho de lucrar con esto, son los que vulgarmente le diríamos son chantas, y bueno, pierden un poco pierden un poco el deseo de continuar aprendiendo porque se encuentran con esta gente que se burla, ¿no? De estas cosas. Cuando estamos hablando de algo que es totalmente serio y que llega al límite, digamos, de nuestro conocimiento espiritual, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente la luz y la oscuridad nos habitan todos y en algunos terapeutas han elegido por la oscuridad desde el punto de vista que hacen como sí, ¿no? Esto de ser chanta. La parte importante y que nos da paz es que uno como terapeuta no es nadie, es un canalizador. Uno es la guitarra, el guitarrero es el creador, entonces, y el creador, aún en la imperfección más moribunda, más escatológica, puede hacer milagros y puede canalizar sanación. Eso por un lado. Y por otro lado, que funcione o no funcione un terapeuta, es 50% terapeuta y 50% voluntaria entrega del paciente. Eso también es importante, ¿no? Porque vos podés aplicar las mejores técnicas, pero el paciente, si realmente no se entrega a un proceso serio, y entregarse a un proceso serio implica empezar a reflexionar realmente sobre el significado y la trascendencia de aquello que traemos. Tengamos en cuenta que hay muchos problemas o muchas cuestiones que podemos traer o manifestar como síntomas, por ejemplo, en el físico, que pueden ser debidos a la obstrucción de algún campo emocional por alguna memoria y vivencia de la niñez que no la tenemos en el plano consciente, porque el cerebro, la psiquis, diría Freud, es mágica desde ese punto de vista, ¿no? Aquello que no podemos aguantar nos los hace olvidar. Y por otro lado, incluso se ha descubierto y tenemos estudios para buscar en Google como Moody, Brian Weiss y demás, problemas que traemos de otras encarnaciones. Entonces esto también nos pone en un lugar de que hay terapeutas chantas, porque los hay, pero también hay pacientes que quieran que el terapeuta resuelva todo. Que el terapeuta es un... Agregarse algo, esto de las encarnaciones y de los otros cuerpos que tenemos, en este mundo moderno solamente si está científicamente comprobado es aceptable. Y lamentablemente para aquellos que dicen, bueno, pero si no se está comprobando ya científicamente que verdaderamente tenemos otros cuerpos o niveles energéticos y también hay pruebas. Nosotros justamente en el primer video que hicimos hablamos de esto, de que hay pruebas de encarnaciones o de aquellas personas que han fallecido, que han renacido en el mismo quirófano cuando están, y que pueden contar ese otro espacio. Perdón, continúa, José. Quería No, agregar esto. es totalmente así. Eh, a ver,
La ciencia dice que todo es válido siempre y cuando lo podamos comprobar. El problema y cómo haces para comprobar ciertas experiencias humanas cuando cada humano tiene una singularidad especial. Porque la ciencia funciona porque unifica un método. Le puede funcionar para la carne, pero ¿cómo haces para unificar el espíritu cuando cada espíritu tiene una vibración especial, tiene una magia especial, tiene una luz especial, tienen dones especiales? Porque si no, Dios, ¿para qué creó, si lo ponemos desde esa perspectiva, personas tan diversas? Hubiese creado un solo tipo de personas y se terminó el asunto. Desde ese punto de vista, yo creo que la ciencia está dando avances y hay muchos avances donde se está comprobando que somos mucho más que el cuerpo físico y las experiencias cercanas a la muerte lo demuestran de una manera cabal y concreta. Es decir, bueno, a ver, una persona que estaba en el quirófano, que estaba totalmente entubado, que estaba con anestesia total, ¿cómo es posible que sepa las conversaciones que tuvieron los médicos, cómo se movieron, cómo estaban vestidos, la música que estaba y que los veía desde una visión panorámica? Entonces, cuando la ciencia no puede, hay un autor que es Steiner que dice, cuando la ciencia no puede explicar algo, hay que replicarle con evidencias. Bueno, cuestión, al menos en un signo de pregunta, ¿no? cuestión de esto, que hay mucha documentación de estos temas, muchísima documentación que casualmente vos habías leído. Estábamos leyendo el libro de que somos espíritu dentro de este cuerpo y tenemos que manifestar esta espiritualidad, llegar Exacto, él lo dijo al principio, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal, que estamos viviendo una experiencia material, pero justamente esa es la respuesta. Yo la he vivido en carne propia. Después de la pandemia tuve problemas cardíacos importantes y esto, ¿no? De que cuando la cabeza se apaga, cuando supuestamente el cuerpo se apaga, uno sigue viendo, sigue escuchando y te invade una paz tan profunda. Vos decís, ¿me vas a decir que esto no es real? ¿Y que lo vas a decir que es solo por una cuestión de falta de oxígeno? Te sonreímos porque nos tuvimos casualmente los dos experiencias. Yo tuve internada en terapia 2 semanas, donde cada día mis hijas tenían que ir a ver si la mamá seguía viva o no. Y yo tenía una paz que yo para mí estaba en el Caribe, no sé, una playa, arena, una Tiene ganas de felicidad. volver. Porque ahí te das cuenta que uno no tiene ganas de volver de esa paz. No. Exacto. Entonces ahí te das cuenta que este mundo, como bien decía el sociólogo Goffman, es una obra de teatro en la cual estamos aprendiendo experiencias humanas para crecer como espíritu y luego volver a casa. Dejar el vestido de la carne y volver a casa. Por eso está tan bueno esto, y yo siempre lo planteo con colegas que por ahí, a ver, me han tocado colegas maravillosos que plantean, como yo, una pedagogía abierta, holística, profunda, de abrir cabeza, no dar verdades absolutas. Y otros colegas quizás con un tinte mucho más religioso y combativo, por lo tanto, ¿no? Porque, claro, a ver, se entiende que desde su perspectiva soy una especie de hereje, ¿no? Pero acá está lo interesante. Cuando uno pasa por esa experiencia y sabe que esto nada más, puedes vivir 100 años, pero ¿qué son 100 años en la eternidad? ¿Qué es una experiencia nomás que estoy pasando y que estoy pronto a volver a casa? Entonces uno se despoja del ego, se despoja de querer tener la razón, te sacas tantas mochilas de encima. Y creo que
por ahí este tipo de experiencias como hemos tenido, evidentemente, nos ayudan a ser mejor persona y algo más bonito, nos ayuda a valorar y a vivir más la vida más tranquilos, Exactamente. no dramatizar tanto. Porque en un chasquido de dedos se nos termina. Después, Bueno, la reflexión final, quedó como reflexión final de hoy, esas palabras que acabas de decir, ¿no? Es como el cierre que le vamos a dar a estas 3, 4 preguntas que surgieron hoy. Son tantas las preguntas que quisiéramos hacerte, hacer. ¿no? Este, ¿Qué la quieren? verdad, la verdad que estamos muy agradecidos por tu tiempo, por explicarnos. Y a medida que estabas hablando, se me pasaban por mi cabeza un montón de experiencias vividas que tal vez en algún momento van a ir saliendo para que podamos Compartir. compartirlas. Yo también estuve 9 días en terapia intensiva y fue en época de la pandemia y viví una noche, que fue la segunda, la que estuve más grave, viví la experiencia esa de esa paz de la que no quería regresar. Y yo me despertaba y veía que se movía la gente ahí en terapia, el médico de terapia, había delante de mi cama, éramos muchos, era grande el sanatorio, pero había un gran mostrador donde ahí se movían la gente que trabajaba en terapia, y veía que esa gente trabajaba, se movía totalmente indiferente a lo que a mí me pasaba. Pero yo estaba en un mundo distinto. Ellos vivían su mundo y yo vivía el mío. Y dormía de rato y de rato me despertaba y cada vez me sentía mejor. Y fue la noche que estuve más grave. Exactamente, y esto me recuerda algo que dice Rubén, que es uno de los autores importantes, ¿no? Que mezcla un poco la filosofía con la teología, que dice, cuando pasan estas cosas, o nos pasa algo tan grave en la vida que sentimos que morimos en alguna parte de nuestro espíritu, descubrimos que ya no tenemos que buscar a Dios, porque Dios nos habita. Entonces, en esos momentos, cuando la cabeza se apaga, ya sea porque te pasaste de vuelta por estrés o por alguna enfermedad grave como nos pasó, descubrimos algo mucho más profundo y verdadero que nos trasciende. Buscamos a Dios y le ponemos distintos nombres hasta que nos damos cuenta de que Dios nos habita Qué bueno, en este vestido para poder sostenernos. Porque yo digo, qué triste sería si todo se culmina o se limita a tener un poco de carne, pulmones que respiren y buenas ideas. Ya, egoísta, ¿no? Pensar solamente eso. Qué aburrido. Y qué aburrido, exacto. O sea, tanto sufrimiento para después terminar descomponiéndome. Yo no soy esto. Yo soy un vestido. Y hay algo mucho más poderoso, algo tan que es inconmensurable, que es maravilloso, que nos llena de paz, un amor incondicional que nos habita y nos espera a que despertemos. Entonces estas situaciones no son una desgracia, son un regalo, porque uno ahí Te tenemos que realmente abrazar. comienza a avanzar desde otro lugar, ¿no? Exacto, exacto. Y a no Bueno, tomarse tan en serio las cosas de la vida. no, seguro. Bueno, Jorge, un gran honor para nosotros tenerte y te comprometemos a seguir con nosotros Cuando todas las quieran. veces que puedas en este entremundos que está en este mundo, ¿no? Realmente un honor y muy agradecidos los dos por tus experiencias, por tus enseñanzas y porque sé que vamos a seguir en este camino. Y bueno, públicamente hacer el agradecimiento porque él nos dio este empujón, ¿no? Para que comenzáramos con este camino. Los guías, no me voy a tomar el crédito. Fueron los guías. Yo fui la bocina nomás. Queda pendiente para una próxima la explicación sobre los guías. Y tenemos unas cuantas próximas porque nos han quedado un montón de preguntas en el tintero.
lo que quieran. Más que bienvenidos, y así Dios lo permite. Muchísimas Muchas gracias, gracias, José. y que tengas buenas Hasta la noches. próxima. Y Muchas hasta la gracias. próxima. Estamos Feliz y en contacto. bendecida noche para ustedes y para toda la audiencia. Igual. Igualmente. Muchas gracias.